Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en directo donde se puede y vamos a comentar ciertas noticias. Tenemos aquí la primera noticia y es que Milei entierra su promesa de combatir a la casta, entre comillas, argentina, colocando a exministros de Macri en puestos clave. El presidente ultraderechista, por supuesto, evidentemente siempre se le va a denominar como presidente ultraderechista, no hay manera de que la prensa entienda lo más mínimo, o bueno, seguro que lo entienden, lo que pasa que les mola decir ultraderecha, porque todo es ultraderecha, que no, todo lo que sea izquierda o ultraizquierda es ultraderecha. ¿Para qué sirve decir ultraderecha? Pues para que todo el mundo que no piense como tú sea lo mismo. Tú te autodenominas de izquierda y entonces todo lo demás es derecha, porque izquierda-derecha. Dualista puro, ¿no? Entonces, ¿quién no es como tú? Los fascistas, los liberales, los... Entonces, todo el mundo es ultraderecha y puedes decir que el fascismo es lo mismo que el liberalismo porque no son tú. Ya está, ese es el razonamiento. Entonces, vamos a ver qué pasa. El presidente ultraderechista adopta la receta de incrementar la deuda externa. ¿En qué momento Milei ha dicho vamos a incrementar la deuda externa? Mientras la improvisación campa en las designaciones de su gabinete a pocos días de la toma de posesión. Vale. Vamos a leer ahora la noticia y vamos a ver cómo justifican, pues eso, que va a aumentar la deuda pública. O sea, todo lo que ha dicho Milei es, vamos a recortar, recortar y recortar. Pero, no sé. Tengo aquí la noticia y vamos a echarle un ojo. Bueno. El tránsito hacia la presidencia... Espera, voy a poner un poquito de margen. Que nos estamos allá pasando de apurar. Un margencito así, que quede un poco bonito. Bueno, vamos a ver qué dice. El tránsito... ¿Tengo los soniditos? Vale, no he puesto los soniditos. Ahora ya podéis donar tranquilamente. El tránsito hacia la presidencia argentina de Javier Milei desde su victoria en la segunda vuelta el 19 de noviembre ha estado marcada por la falta de coordinación y una evidente improvisación que ha llevado al ultraderechista a archivar prematuramente algunas de sus banderas de campaña. A ver, improvisación no lo sé, la verdad, sinceramente. Aunque no me sorprendería lo más mínimo porque no creo que Milei se esperase demasiado lo de ganar. O sea, es que es flipante que sea presidente, a mí me parece loquísimo. Pero bueno, a ver qué es lo que ha enterrado. Lo que ha pasado evidentemente es que como por sí solo no podía llegar, ha tenido que pactar previamente con Macri y demás para que le apoyaran, para conseguir más. Entonces, bueno, no sé, sorpresa para nadie, ¿no? Entonces, referéndum sobre el aborto y comparar el matrimonio homo con los piojos, ¿qué? A poco más de una semana del 10 de diciembre, día que comenzó el mandato, el baile de nombres para integrar el gabinete no se detiene. Media docena de personas que habían sido oficialmente designadas a puestos clave dejaron de estarlo en cuestión de horas. Distanciamientos han salido a la superficie de manera anticipada, como la vicepresidenta negacionista así en general, ella niega cosas. O sea, tú le preguntas algo y te dice, no, no, yo no. ¿Por qué me dice TikTok que mueva para aquí? Bueno, yo qué sé. Ella dice que no. Tú le preguntas, ¿qué tal el día? Y te dice, no. ¿Qué es alguien negacionista? Se es negacionista de cosas concretas, no en general de todo. O sea, no entiendo nada. Lo que refuerza el ensimismamiento de Milei sobre el núcleo básico en el que reina su hermana, la extarotisa Karina Milei. ¿En serio eso? Eso no lo sabía. Ideas de todo tipo son lanzadas al vuelo, algunas de las cuales... También te digo que haber sido tarotisa no significa hacerlo ni mejor ni peor. Se puede ser tener buenos valores y tal, si habéis sido cajera de súper o tarotisa. Entonces, ideas de todo tipo son lanzadas al vuelo, algunas de las cuales implican cambios estructurales que supondrían la fuerza legislativa sólida de la que carece la Libertad Avanza, el partido de Milei. Claro, tiene que pactar con otras cosas y en otras cámaras y demás. Lógico, es que eso es evidente. Luego, los esbozos como una ley ómnibus para una reestructuración total del Estado y la derogación de cientos de regulaciones que sería presentada el 11 de diciembre necesitarían de una ingeniería legal compleja, sí, claro. Otros solo serían posibles con un cambio en la Constitución. Sí, hay cosas en las que se ha venido arriba, pero bueno, oye, los cambios de las constituciones se pueden hacer. Milei ni siquiera nombró a la persona encargada de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, quien debería ser su máximo confianza para que redacte decretos, tal.
Pero eso se puede hacer hasta el día anterior. Es que en España, hasta el día de la investidura, no se acordaron al final quién pactaba con quién o qué votaría o qué se haría, ¿no? Sin dolarización. ¿Cómo que sin dolarización? O sea, ¿qué? El diario.es ha decidido que Milei ya ha abandonado la dolarización. A ver qué argumentos da. Milei construyó su proyecto presidencial sobre dos pilares: la dolarización, como receta para dejar atrás la inflación, una receta totalmente correcta que ha funcionado en Ecuador, que tiene un 1 o 2% de inflación. Es que sin dolarización, de verdad, pero ¿de dónde se sacan estas cosas? Y el combate contra la casta, en referencia a los dirigentes políticos, sindicales y sociales tradicionales. Ambos pilares parecen haber quedado en el olvido. ¿Por qué? La eliminación del peso como moneda nacional no ha dicho eso en ningún momento. Ha dicho dolarización, es decir, hacer una tasa de cambio entre el peso y el dólar, pero no ha dicho voy a eliminarlo. Y su reemplazo por el dólar, un extremo controvertido que alarma al mundo empresarial y financiero. Entonces, ¿por qué la bolsa ha subido 60%? ¿En serio? Señorita, profe, tengo una pregunta. ¿Por qué? Si todo el mercado está teniendo eso, ¿por qué ha subido un 60% la bolsa? ¿Por qué está alarmando al mundo empresarial? ¿Será de alegría? ¿Alarma de bien? Rollo cuando en un bar donas y toca la campana, o salen lucecitas, o donas, o sea, dejas propina ahí en el bote y tal. O sea, no lo entiendo. Y empresarial y financiero. Era innegociable, dijo Milei en numerosas oportunidades. Vale, ¿y en qué momento se ha retractado? Comenzaría de inmediato con el levantamiento de las restricciones para acceder al tipo de cambio oficial a una costa de... ¿Qué? Comenzaría de inmediato con el levantamiento... no, ¿qué? Con el levantamiento de las restricciones para acceder al tipo de cambio oficial. ¡Pero si quiere eliminar el cambio... ¡Quiere eliminar el cambio oficial! Quiere fijar un cambio a dólares por el tipo de cambio de mercado. No el oficial. El oficial es absurdo. El oficial es una regulación de precios. Eso ha dicho en todo momento que lo quiere quitar. ¿Qué periódico es? Es el diario.es. O sea, es el de Nacho Escolar. Esto es una mierda. O sea, esto no tiene ni sentido alguno. Comenzaría de inmediato con el levantamiento de restricciones para acceder al tipo de cambio oficial a una costa de una maxi devaluación descontrolada. ¡Claro! O sea... Claro, si tú quitas cualquier limitación para acceder al cambio oficial, sería una maxi devolución descontrolada. ¡Pero es que Milei no ha dicho eso en ningún momento! Ha dicho todo lo contrario. ¡Quiere eliminar el cambio oficial! ¿Qué es esta mierda? Cuanto más alto esté el dólar, más fácil es dolarizar. Sí, pero... ¿qué? O sea, no ha dicho que vamos a fomentar que crezca más para poder dolarizar más fácil. Llegó a decir el Ultra en octubre pasado, lo que no hizo más que disparar los precios. Pero si el octubre pasado no había ni ganado ni las primeras primarias, ni las PASO. O sea, que como Milei dijo eso cuando ni siquiera nadie pensaba que podría ser presidente, el dólar se disparó. Pero ¿eso de dónde sale? El proyecto de dolarización fue postergado hasta nuevo aviso. ¿Qué nuevo aviso? ¿El de hace un año? ¿Hace un año se... 4 días después de la segunda vuelta, Milei despidió al alma mater de esta aventura, Emilio Campo, este economista ultraliberal. Este es ultraliberal, este no es ultraderechista, ¿vale? Es muy diferente a Milei. Un autor del libro Dolarización, una solución para Argentina. Había sido anunciado como el último presidente del Banco Central, porque luego lo cerraría, o en términos de Milei, le prendería fuego. A ver, evidentemente lo de prender fuego es una metáfora, es una exageración, y él ha dicho en muchas ocasiones que evidentemente no va a quemar un edificio. O sea... Ellos creen que se ha acabado la dolarización porque ha cambiado un tío por otro. O sea, como ha cambiado un tío... La salida de Ocampo coincidió con la llegada al Hotel Libertador, en el que se aloja Milei, de Luis Toto Caputo. Luis Caputo, sí, el Messi de las finanzas. Un título que le otorgó el gobierno de Mauricio Macri años atrás. Luego en otros periódicos dice que esto es un nombre que se lo decían en el FMI. Y entonces salía gente del FMI diciendo, no, si esto solo se lo llama él a sí mismo, ¿vale? O sea, no se sabe si alguien más, además del mismo, le llama de esta manera.
Este empresario, egresado de la Universidad de Buenos Aires, experto en trading financiero, será casi con seguridad el ministro de Economía. Bueno, ya lo ha anunciado así. Entonces, como va a poner a este tío, entonces ya no va a haber dolarización. ¿Acaso este tío no puede hacer dolarización? No puede decir, mira, como acuerdo entre Macri y yo, te ponemos a ti, pero haces la dolarización, que es lo que te hemos dicho, ¿no? Bueno. La jefatura del Banco Central, el puesto que dejó Libero Campo, tuvo un sustituto que renunció por Twitter a las 48 horas de surgido el rumor de las filas de la Libertad Avanza. Por ahora, el pirómano del Banco Central es una incógnita. Caputo fue secretario y ministro de Finanzas del gobierno de Macri desde diciembre de 2015 a mediados de 2018. Como tal, fue el artífice del endeudamiento con bonistas extranjeros y finalmente con el FMI. Claro, evidentemente, Macri era un continuista del régimen. Si quería continuar con el régimen o no hacer recortes masivos, tenía que endeudarse porque no había dinero. Si ahora dicen, no, es que lo que se va a hacer ahora es justo lo contrario, pues entonces puede recortar perfectamente. Es que no tiene ningún sentido lo que están diciendo estos. Fue una montaña rusa de toma de deuda externa de la que no había antecedentes en la historia de Argentina. Bueno, claro, o sea, si habían devaluado masivamente, si habían creado un déficit brutal y querían cubrirlo, se tendría que hacer así para no seguir endeudando. El préstamo por 44.500 millones de dólares es hasta la fecha el más voluminoso otorgado por organismo unilateral a un país y un lastre de la economía argentina no puede desprenderse. Sí, eso es un drama, sí, es que Macri era horrible. En cierta medida, la incapacidad del gobierno de Alberto Fernández de pasar la paz... Espérate. Espera, esta frase es buenísima, ¿eh? Tened cuidado que vais a oír algo espectacular. En cierta medida, la incapacidad del gobierno... Esto es el diario.es, periódico de izquierdas, periódico muy progre, de Nacho Escolar. Esto va a ser heavy, esto que voy a leer. En cierta medida, estoy creando expectativas, lo sé, os va a decepcionar. ¿Voy a interrumpir más veces? Puede ser. En cierta medida, por cierto, lo que os estaba diciendo es que, en cierta medida, la incapacidad del gobierno de Alberto Fernández de pasar página de la deuda de Macri explica la derrota del peronismo en las elecciones presidenciales que ganó Milei. O sea que Milei ha ganado por culpa de Macri, no de Alberto Fernández. O sea, como Alberto Fernández tuvo una pedazo de deuda de Macri, le fue mal. Y entonces por eso ha ganado Milei. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo se os queda el cuerpo? El currículum de Caputo. Antes de... Bueno, es que había otra cosa. Vale, sí. Esta es la otra cosita guapa que había leído. El currículum de Caputo. El que va a ser el nuevo ministro de Economía. Esto de verdad que es... Antes de su paso por la función pública, Caputo había trabajado en los bancos JP Morgan y Deutsche Bank, también creó su propio fondo de inversión, bla, bla, bla. Caputo fue uno de los muchos que dieron el salto desde el mundo privado a una silla estatal durante el periodo conservador de Macri. ¿Conservador? Bueno. Ese paso le valió varios frentes judiciales que siguen abiertos por la sociedad offshore no declarada. Bueno, cosas, ¿no? Entonces... Desde 2019, muchos de los miembros del gobierno de Macri volvieron a sus negocios y Caputo fue uno de ellos. Su apellido, sin embargo, no abandonó los titulares tanto por el peso omnipresente de la deuda como por el hecho de que su hermana Rosana Caputo surgió como presunta financiadora de uno de los jóvenes ultraderechistas que irrumpieron en los últimos años con amenazas de quitar la vida a kirchneristas y manifestaciones violentas. Bueno, uno de los tal, no sé qué, vale. Ojito, en el plano pragmático, la llegada de Caputo significa que Milei optará por la toma de deuda externa. ¿Por qué? ¿Por qué? Una hipótesis que el presidente electo había descartado cuando era candidato y le había llevado a cuestionar al economista con sus improperios habituales. Ahora todos son rosas para su presunto ministro. O sea, que como ha quitado a un tío que defendía dolarizar y ha puesto a un tío que en su momento hizo deuda, claramente el diario.es garantiza que ha abandonado la dolarización y va a hacer mucha deuda. Aunque Milei está diciendo que va a hacer exactamente lo mismo. O sea, lo mismo que tenía planeado. Y ya está. O sea, que Milei ha ganado por culpa de Macri, que endeudó, y entonces el pobre Alberto Fernández no pudo hacer nada, así que perdió por culpa de Macri y tal. Y además, no va a dolarizar porque ha cambiado a un tío y va a hacer deuda porque ha puesto a otro sin que ellos hayan dicho nada concreto lo que van a hacer. Muy bien, diario.es. Informas fantásticamente. Para nada absurdo
esto de Eso es el mercado, amigo. Sí. Para nada absurdo todo esto que ha dicho de Milei entierra su promesa de combatir la casta argentina colocando a exministros de Macri en puestos claves y el presidente ultraderechista adopta la receta de incrementar la deuda externa mientras la improvisación campa en la asignación de su gabinete. Nada falso el titular, ¿vale? Totalmente correcto. Nos vemos, gente. Un saludo y suscribíos.